El licenciado Matías Abad, él es catedrático de la Universidad de la SUAY, fue gobernador de la provincia de la SUAY. Matías, muy buenos días, gracias por acompañarnos, pues sería importante arrancar este diálogo con algunas reflexiones, con algunos análisis de lo que estamos viviendo en este preciso momento, sobre todo en torno a la Corte Constitucional, con todo ese antecedente de un paquete de leyes que llegaron con el carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional, pero que al parecer y de acuerdo a un importante número de expertos estarían plagadas de inconstitucionalidades, pero además de riesgos de vulneraciones a los derechos ciudadanos. Ahora se dio una marcha, sería importante analizar qué ha pasado con esta marcha que fue liderada por el propio presidente de la República y toda esta campaña de estigmatización que se ha dado también en contra de los jueces y juezas constitucionales. Matías, bienvenido. Buenos días, Rosana, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos quienes nos siguen a través de la radio y las redes sociales. Bueno, primero para dar un poco de contexto, yo considero que el presidente Noboa, al igual que muchísimos gobernantes a lo largo de la historia, lee y entiende la política bajo una lógica de amigos y enemigos. Es decir, que siempre va a requerir, a necesitar un antagonista para poderle dar sentido, cohesión y alguna línea a su gobierno, ¿no? Y esto se ve evidenciado, o esto se evidencia en los primeros meses de su primer mandato, entre que cabalgó entre el miedo, la urgencia, la novedad, siempre tuvo o siempre estuvo en contra de algo, ¿no? El correísmo, la vieja política, los grupos delincuenciales organizados, la inseguridad, la asamblea, etcétera, ¿no? Había adversarios visibles que justificaron en su momento muchísimas decisiones que fueron respaldadas por la gran mayoría de los ecuatorianos. Hoy, sin embargo, ya no tiene con quién pelear sin necesariamente mirarse en el espejo. Tiene ya la mayoría absoluta en la asamblea, ha ubicado fichas propias, funcionales en la justicia, tiene alineado a los organismos de control, tiene una buena relación, por así decirlo, con el Consejo Nacional Electoral, con el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, cuenta con un Consejo de Participación Ciudadana, en todos los poderes, de alguna manera ya no tiene un antagonista, ¿no? Ha subido impuestos con facilidad, ha recibido financiamiento internacional y ha consolidado absolutamente todo su poder. A pesar de ello, los niveles de inseguridad todavía son bastante altos, tenemos registros de muertes violentas en estos primeros meses que dan a entender que ha habido un crecimiento de un 40 a 50% en el rubro que marca, digamos, la salud de la violencia en el país. Y también ha habido una serie de escándalos en distintas carteras de Estado. Y a pesar de que el crecimiento económico ha sido importante estos primeros meses, todavía no se siente en el bolsillo ciudadano. Entonces, cuando no existe estos contrapesos y cuando las promesas no alcanzan y los problemas persisten, ¿qué es lo que conviene? Bajo esa lógica de amigo-enemigo, bueno, buscar un nuevo antagonista, fabricar un nuevo adversario, exhibirlo, demonizarlo. Y yo considero que bajo esa construcción de la estrategia política, ese enemigo es ahora la Corte Constitucional, ¿no? Y eso lo podemos ir de alguna manera comprobando, no solo con esta marcha, sino ya algunas semanas y hasta meses previos, desde donde se empezó a través de algunos medios afines, influencers, pautas y demás, a generar o a construir una narrativa y un relato que hacía ver a la Corte Constitucional como el causante de que la inseguridad persista y de que el gobierno no tenga todas las herramientas para poder enfrentar al crimen organizado, ¿no? Entonces, un operativo con piezas clave, con voceros, con influencers, con medios sociales, que replican un libreto calcado que es fácilmente comprobable, ¿no? Entonces creo que desde esa lógica es que se da finalmente esta marcha que de alguna manera materializaba ya este punto de partida de una campaña que además coincide con la consulta popular, que también fue una respuesta para poderle dar más sentido y darle más fondo
a esta fabricación de este nuevo enemigo que es la Corte Constitucional. Ahora, Matías, quizás aquí vale la pena alguna reflexión adicional, pues esta estrategia de el gobierno, que en realidad no es algo nuevo, esa necesidad de tener un enemigo con quien enfrentarse, se sostiene en varios aspectos, ¿no? Uno de ellos, una campaña publicitaria, una campaña de marketing, el uso de medios, de redes sociales, pero además se sostiene también en el desconocimiento e incluso ignorancia de algunos ciudadanos y ciudadanas que estoy convencida que muchos de ellos, o al menos un porcentaje importante, conoce muy poco efectivamente de qué hace la Corte Constitucional, qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional. Me atrevería incluso a decir que si le preguntamos por qué están reclamándole a la Corte Constitucional, no hay ese conocimiento cabal de esta suspensión temporal de estos artículos. Me atrevería a decir que ni siquiera saben qué artículos fueron suspendidos, pero de todas maneras ya se les está calificando como ese enemigo, como ese ser que nos está robando la paz, porque ese es uno de los eslogans que se ha utilizado, e incluso se le responsabiliza de los crímenes que han ocurrido a partir del 4 de agosto. Sin duda, es complejo para cualquiera, digamos, entender el funcionamiento del Estado y dentro de ese funcionamiento del Estado, poder tener claridad respecto al rol de la Corte Constitucional, ¿no? Así mismo es, ¿no? No todo el mundo tiene que estar pendiente de estos temas que además requieren de una profundización incluso hasta académica. En ese contexto que usted bien detalla, por supuesto que se vuelve de alguna manera fácil construir este enemigo, poniendo como una valla de los más buscados las fotos de los jueces de la Corte y señalándolos con el dedo como si ellos fueran los causantes de la inseguridad reinante, ¿no? Entonces, es una estrategia de comunicación bastante bien planteada y estructurada, que además también lleva la conversación y la agenda y de alguna manera la discusión ciudadana a otro ámbito, ¿no? Estamos discutiendo ahora temas de, bueno, la Corte sí o la Corte no, previo a ello había una discusión de, bueno, ¿qué está pasando con el sistema de salud en el Ecuador? Hay muchísimos casos, del caso de los neonatos que murieron en el hospital de Guayaquil, los temas de inseguridad en la costa que todavía persisten, los temas de endeudamiento, los temas mineros, es decir, había una discusión que pasaba o empezaba a ser incómoda para el presidente en el sentido de que siga escalando este debate, iba a generar un desgaste para el régimen, ¿no? Ahora estamos todos entretenidos, por así decirlo, en discutir si los casinos está bien o no que regresen, si es que es importante y oportuno quitarle el financiamiento a los partidos políticos, si debemos tener menos asambleístas o no. Entonces, claro, la discusión se ha ido a otro lado y los problemas que estaban empezando a calar ya en la opinión pública quizás están tocados de lado, ¿no? Entonces, esa también es una buena estrategia y se puede evidenciar que fue un tema que salió de alguna manera sin mucha planificación, el momento en que salió la iniciativa de la consulta, porque no hay anexos, ¿no? Uh-huh. Generalmente, cuando hemos tenido consultas populares previas, se anticipa que va a salir la consulta popular, se anticipa por último la fecha o las semanas durante la cual se va a presentar las preguntas y lógicamente cuando ya salen a la luz vienen acompañadas de los anexos que describen todas las particularidades de cada pregunta, ¿no? En este caso tenemos las preguntas, pero ni siquiera tenemos los anexos, entonces podemos discutir muchas cosas respecto a cada pregunta, pero va a ser en función de supuestos, ¿no? Porque no tenemos la claridad de cómo van a estar especificados una vez que ya estén en la papeleta. Ahora, Matías, situaciones como esta, la que hemos vivido en estos días y en los últimos meses, en realidad, lo único que hacen es minar aún más esa ya frágil y golpeada democracia que tenemos. Sin duda alguna, estamos enfrentando un gobierno autoritario, un gobierno que irrespeta la Constitución, y quizás ahí la pregunta es que si no voy a hacerle caso a la Constitución de la República, no voy a respetar
respetar la decisión de quienes controlan que la Constitución y los derechos no sean vulnerados, en este caso la Corte Constitucional, pues el presidente debía convocar, como ofreció en campaña electoral, a una asamblea constituyente. Y no ir por estos caminos que, claro, le han facilitado algunas cosas por esa mayoría que tiene en la Asamblea Nacional. Sin embargo, como decía, esto lo único que hace es minar aún más esa frágil democracia que tenemos y enfrentar un gobierno, estamos enfrentando un gobierno autoritario, arbitrario. Eh, los premios Nobel de Economía del año 2024, Acemoglu, Johnson y Robinson, eh, digamos que pasaron al estrellato cuando escribieron un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Del año 2012. Y en este libro se hace una comparación entre una ciudad que se llama Nogales, que tanto tiene una parte en México y tiene una parte en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en una de las divisiones de los estados, pues quedaron una del un lado y una del otro lado, y explican por qué la una llegó a ser una ciudad muy próspera, con crecimiento económico, desarrollo y bienestar, y por qué la otra persisten los problemas como el resto de países de América Latina, ¿no? Y llegan a una conclusión que entiendo en parte fue la que sirvió de referente para ser considerados como ganadores del premio Nobel, ¿no? Y ellos explican que el éxito para el crecimiento de una nación recae en la fortaleza de sus instituciones políticas y económicas para poder determinar el desarrollo o no o estancamiento de los países. Y la fortaleza de las instituciones recae, entre otras cosas, y una muy fundamental, en que cada poder del Estado tenga independencia, en que exista un respeto al Estado de Derecho, en que exista un seguimiento a lo que los mismos asambleístas trabajan para poder generar condiciones para ordenar la sociedad. Entonces, si empezamos a debilitar las instituciones, si empezamos a inobservar las normas, pues lógicamente lo que se ha evidenciado técnicamente, estadísticamente, matemáticamente, es que vamos a empezar a tener problemas en el crecimiento, desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Ahora, a este paso nos vamos quedando sin esos contrapesos necesarios en una democracia, ¿no? Y vemos que todo el poder se está acumulando, en este caso, en el gobierno central, en el presidente de la República, con una Asamblea Nacional afín por la mayoría que tiene, en la que además se debate muy poco, se discute muy poco, se aprueban hasta ilegalidades, diríamos así, o vulneraciones a la misma Constitución de la República. Y quizás lo que algunos analistas y expertas han dicho, que la única institución relativamente independiente y fuerte que nos quedaba es la Corte Constitucional, frente a lo que tenemos en este momento, la justicia tan venida menos, como decía ya la misma Asamblea, y todo ese poder concentrado en el Ejecutivo. ¿Qué incidencia o hasta dónde podría llegar esta situación a afectar las decisiones de la Corte? De alguna manera se ha filtrado que en el anexo correspondiente a la pregunta 6, que señala, como todos sabemos, que se pueda llevar a juicio político a Uh -huh. los jueces de la Corte Constitucional, de alguna manera se ha anticipado que se requerirá mayoría absoluta, es decir, 77 votos. Para llevar a juicio político y posterior censura a un asambleísta se requieren 101 votos. Asambleístas que, como vemos en muchos de los casos, poco aportan al debate legislativo. Asambleístas que más bien en algunos casos han ocupado artísticamente su tiempo. Asambleístas con un prontuario y un récord bastante cuestionable que no les daría en otras circunstancias el aval para poder estar legítimamente representando a los ecuatorianos. Esos asambleístas, para poderlos destituir, se requiere 101 votos. Para destituir a un ministro de Estado, un secretario de Estado, es decir, a un empleado del presidente, a un funcionario designado por el presidente que maneja los fondos públicos de todos los ecuatorianos, puede destituirse o se lo destituye según la constitución actual con 101 votos.
para destituir a un juez de la Corte Constitucional, de la garante de la democracia, los derechos y libertades de todos los ecuatorianos, según lo que se ha permeado del posible anexo, se va a requerir únicamente 77 votos. Es decir, va a ser muy fácil destituir a un juez de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué presión va a tener? O pongámonos en ese escenario y en los zapatos de un juez, sabiendo que si toma una decisión que quizás no está del agrado del gobierno de turno, porque hay que decirlo, ¿no? El peligro no es Ujú. Tenemos un corte en la conexión con Matías Abad. uno, Tuvimos, cualquier gobernante, perdón. tuvimos un corte en la señal. Ah, Matías, los últimos segundos no le escuchamos. exacto, entonces decía que qué presión va a tener si nos ponemos en los zapatos de un juez de la Corte, sabiendo de que ante una posible decisión que sea incómoda para el poder de turno, porque aquí se abriría una puerta que no únicamente beneficiaría, entre comillas, al gobierno actual, sino que daría a futuro como una herramienta de presión, una herramienta de chantaje. Entonces, claro, con 77 votos, que este rato el gobierno en algunos casos tiene votaciones por encima de los 80 votos, entonces muy fácilmente va a poder empezar a liberarse de estas, entre comillas, patas cojas, como señala algún asambleísta, y empezar a, de alguna manera, poner esta presión sobre cada juez para que se cuide de tomar decisiones, ¿no? Entonces se pierde lo que habíamos señalado hace un momento, esa necesaria independencia de poderes, esa necesaria independencia de la justicia para poder actuar en derecho conforme a la norma y no bajo presiones externas. Ahora, como decía usted misma hace un momento, Matías, estamos enfrentando esta situación, pero los problemas reales que está viviendo el país no logran encontrar una solución. La aprobación de leyes, quizás una tras otra, no van a traer tampoco soluciones si no tenemos las instituciones fuertes, si no combatimos la corrupción, si no hay inversión, si no existe tampoco la voluntad política de otros sectores. Es decir, la ley en sí misma, aunque estén aprobadas estas leyes por la Asamblea Nacional y vigentes, no van a traer soluciones inmediatas a la problemática del país. Aquí le preguntamos a usted si usted considera que existe un norte, más allá de esta estrategia de encontrar un enemigo para mantenernos en la palestra y acumular el poder, si es que existe realmente una estrategia para superar estos problemas. El de la inseguridad, ya lo decíamos hace un momento, el año más violento de la historia del país, muertes de neonatos, una crisis profunda en el sistema de salud público, una crisis además en el sistema educativo, que ahora muy probablemente le veremos agravado porque el Ministerio de Educación ahora va a tener 3 ministerios más que se suman, el de Deporte, la CENESID y el Ministerio de Cultura, es decir, todos los problemas, el problema del desempleo, más bien agravado por la gran cantidad de despidos a los servidores públicos, es decir, los problemas en realidad no se están resolviendo, pero estamos en las calles combatiendo a la Corte Constitucional. Bueno, creo que el principal problema, más allá de que quizás acá en la ciudad no lo sentimos como en otros lados, pero sin duda en todas las mediciones y encuestas e investigaciones es sin duda la inseguridad, ¿no? Uh-huh. En sus diferentes matices. Eh, y yo creo que la inseguridad difícilmente se va a arreglar con una ley. Si la seguridad es un asunto de Estado, ¿no? Y lo que creo, ojalá exista, no hay evidencia de ello, tendría que haber una estrategia que involucre, al ser un asunto de Estado, a todas las instituciones, poderes y ciudadanos de este país, ¿no? Lógicamente, si tendríamos un plan, lo que se debería tener es una estrategia que también involucre a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Si no vemos que alcaldías, especialmente, o municipios, especialmente los grandes que manejan presupuestos importantes de seguridad, como es el caso de Quito, Guayaquil e incluso aquí mismo en Cuenca, hacen lo que creen que está bien y bueno, lo que les toca, ¿no? Si estuviéramos dentro de una estrategia clara a nivel país, bueno, pues cada institución, cada gobierno autónomo descentralizado haría exactamente lo que le toca para contribuir
plan superior que tiene, como usted bien decía, un norte, un objetivo y una meta. Si hubiera este plan que involucre a sí mismo a todas las instituciones del Estado, bueno, la justicia, más allá de estar en casos particulares, eh, resolviendo en función de la coyuntura, bueno, tendría también una estrategia. Bueno, pongámonos de acuerdo en los tiempos, pongámonos de acuerdo en ir cubriendo las vacantes de los fiscales que faltan, más asistentes, mejoremos los sistemas informáticos, pero no veo que haya esa estrategia que involucre a los que involucre a la asamblea, que involucre a la justicia, que involucre al ejecutivo, lógicamente, que involucren a los gobiernos autónomos descentralizados y también que involucre a la propia ciudadanía, ¿no? ¿Qué nos toca como ciudadanos? ¿Qué debemos hacer, no? Debería ser nuestro rol para contribuir a ese plan? Si es que estas cinco patas, estos cinco pilares estuvieran alineados hacia un solo propósito y una sola meta, entiendo que tendríamos mucho mejores resultados. Y respecto a lo otro, que creo que también es medular, todo el tema de la problemática que estamos teniendo en la respuesta de lo público al ciudadano, creo que va a un tema de ejecución y eficiencia de los ministerios, ¿no? No tengo el dato de ahora, pero hasta hace un mes o dos, la ejecución presupuestaria de los ministerios estaba por debajo del 30% en todas las carteras de Estado, ¿no? Y incluso ministerios clave como el del Ujú. Interior, de Defensa, estaban por debajo del 20%. Entonces, hay el recurso, hay el presupuesto, está aprobado por el presidente, por los ministerios, por la Asamblea, pero no se ejecuta, ¿no? Es decir, ya hay falta de gestión y eso quiere decir que quienes están al frente de estas carteras de Estado no están administrando bien su ministerio, su secretaría, no están administrando bien su empresa pública. Entonces, creo que también ese es otro tema que no se ha discutido, no se ha profundizado y no hemos de alguna manera evidenciado que parte de este problema es que no existe la capacidad operativa de algunos administradores de las carteras de Estado para garantizar que el presupuesto se cumpla, ¿no? Aquí, a diferencia del sector privado, cumplir el presupuesto, gastar todo lo que está planificado es sinónimo de eficiencia, no al revés, ¿no? En el sector privado, si Ujú. usted produce más con menos, es un criterio de productividad, acá todo lo contrario, ¿no? Si uno se plantea gastar 100 durante el año y gasta 80, es que no ha sido eficiente, que no ha podido comprar las suficientes medicinas, que no ha podido asfaltar las suficientes carreteras, que no ha podido salvar las suficientes vidas. Ahora, Matías, quizás ya para ir cerrando este diálogo, se viene la consulta popular, muy probablemente para el mes de diciembre. No se conocen mayores detalles. Hay preguntas que pueden calar en el ciudadano, el no financiamiento a los partidos políticos, el hecho de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o temas como el mismo de el juzgamiento vía legislativo a los integrantes de la Corte Constitucional y otros que estarían incluidos, ¿no? El tema de los casinos, cuyos recursos irían a financiar la desnutrición infantil. Retomamos el trabajo por horas, pero únicamente en el sector del turismo. Pero nuevamente vemos que los reales problemas sobre los cuales debería opinar el ciudadano y la ciudadana y tomar estas decisiones no están tampoco contenidos. Será nuevamente una estrategia, como ha sido siempre, de los últimos mandatarios, y creo que no solo de los últimos, sino incluso desde hace muchos años atrás, de convocar a este espacios a tenernos discutiendo temas que son quizás en algunos casos ni siquiera tan trascendentes para mantenerse permanentemente en una campaña electoral. Sí, bueno, siempre las consultas son mecanismos plebiscitarios, ¿no? Para poder mantener al gobierno en campaña, en este caso fortaleciendo su narrativa de un adversario, medir la popularidad y poder tener una herramienta para estar vigente, ¿no? Estar vigente con un tema que en principio pasa a ser positivo, ¿no? Pero hay muchas cosas que responden a un clamor popular, ¿no? El tema de las bases de poder permitir que se afinque bases extranjeras, algo que la ciudadanía, buena parte de la ciudadanía siempre ha querido. El tema de reducir asambleístas, viendo una asamblea como las que hemos tenido, pues Ujú, claro, siempre va a ser popular, ¿no? Y lógicamente ahí lo medular es el tema de la pregunta 6, ¿no? Con todos estos ujú. incentivos y con todos estos caramelos, a la larga lo que se busca es que la gente vote sí a todo y ayude al gobierno a que la pregunta 6 sea aprobada. Ahora, tampoco hay que subestimar la inteligencia de la gente, ¿no? Lo mismo pasó en la consulta anterior. Ujú. La gente aprobó lo que creyó que era mejor para el país y no votó por un par de preguntas, ¿no? Claro, las La dos pregunta medulares.
Correcto, entre esas el contrato por horas y no me acuerdo la otra. Entonces, tampoco hay que subestimar la inteligencia de la gente, tampoco hay que desmerecer que pueda haber una campaña importante también de gente que cree que garantizar la independencia de la Corte Constitucional es una forma de preservar la democracia y el equilibrio de poderes. Así es que puede haber también una respuesta interesante, ¿no? No creo que estamos en esos momentos de que todo se va a votar sí o todo no. Creo que la consulta anterior nos dio esa lección y creo que eso sería importante considerarlo ahora, ¿no? Que la gente no vote ni todo sí ni todo no. No creo que nadie que no esté tan ideologizado va a decir que todo está mal o que todo está bien, ¿no? O sea, creo que puede haber matices, ¿no? Yo igualmente considero que algunas son positivas, otras no tanto. Entonces, ese creo que debería ser el ejercicio real que tengamos para esta próxima elección, sabiendo que, por supuesto, poco hay de estructural, ¿no? Creo que se pudo aprovechar esta consulta, hay temas en los sectores estratégicos que se Ujú. podían haber este momento tratado para poder generar una mejora, se pudo hasta incluso hacer transformaciones mucho más profundas a la Constitución o llevar incluso a una asamblea constituyente, ¿no? Pero parece que también en algunas cosas pasa a ser medio cómodo tener esta Constitución para poder seguir cooptando poder y seguir gobernando con ventaja frente al resto de partidos y candidatos en las futuras elecciones. Bien, Matías, queremos agradecerle por habernos acompañado la mañana de hoy. Muchas gracias también por la invitación. Ha sido el licenciado Matías Abad, fue gobernador de la provincia de La Suay. Nos vamos a